Mis cordiales saludos, alumnos y alumnas del curso de ética. Hoy día vamos a hacer una breve introducción a la filosofía de Immanuel Kant, filósofo alemán que vivió entre 1724 y 1804. Va a ser una introducción breve porque luego vamos a discutir con la lectura que hagan ustedes del libro de la fundamentación de la metafísica de las costumbres el tema de la ética o moral kantiana. Kant viviendo en estos tiempos, tiene muchas influencias importantísimas que explican de alguna manera sus tareas, lo que él asume como tarea fundamental de su vida, que es, vamos a ver, la crítica a la razón. Pero ¿en qué confluye? ¿Qué confluye en el tipo de Kant? Primero, la ilustración. Kant tiene un libro más muy bonito que se llama ¿Qué es ilustración?, del cual les quisiera leer unas líneas, que es un libro no muy temprano, pero donde Kant saluda la ilustración, el siglo de las luces, precisamente como un tiempo a ser saludado, como una... voy a citarlo literalmente, el texto se llama ¿Qué es la ilustración?, de 1784, es posterior a la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, y dice así: la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude, el gran lema, ten el valor de servirte de tu propia razón. Propia razón está en cursiva por el propio Kant. He aquí el lema de la ilustración. Sapere aude, ten el valor de pensar por ti mismo, ¿cierto? Eso es para Kant lo que significa la ilustración en la versión que conocemos, la ilustración francesa, la enciclopedia y el propio pensamiento de Jean-Jacques Rousseau. Kant saluda esta liberación de la inteligencia, que dice la arranca de los dogmas, de las supersticiones, de las creencias no justificadas, ¿no? Por otro lado, tenemos que influye muchísimo el escepticismo del filósofo británico David Hume, que, como ustedes saben, en la misma línea abierta, en la perspectiva de la teoría del conocimiento por John Locke, de quien hemos hablado por razones, o hablaremos un poquito todavía por razones éticas, no de teoría del conocimiento, pero Hume lleva el empirismo a su radicalización en lo que se denomina el escepticismo humeano, ¿sí? Un escepticismo que llega a poner en duda nuestra capacidad humana de generalizar verdades, nuestra capacidad humana de decir que estoy seguro que mañana va a salir el sol. Incluso al final de su ensayo sobre el entendimiento humano, Hume nos invita a decir, pero bueno, igual hay que vivir como si saliera el sol todos los días, ¿no? Entonces es una actitud epistemológicamente muy escéptica respecto de la posibilidad de conocimientos universales, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos en contraste inmediato la física de Newton, ¿sí? Una física matemática, como ya sabemos, la inició en su momento Galileo, que sí pone al alcance del ser humano leyes universales, la ley de gravitación universal, y que se considera entonces como el gran paso hacia una física matemática, una física que da cuenta precisamente de causalidades en la naturaleza, ¿sí? Que, digamos, en la misma línea abierta por la física copernicana y por eso Kant habla en uno de sus prólogos a la Crítica de la Razón Pura de la revolución copernicana, es decir, no es que tenemos que sentarnos a contemplar los astros, sino hay que ver qué ponemos nosotros para poder conocer el mundo. Y eso es un poco la idea de lo matemático, ¿no es cierto? ¿Qué le ponemos nosotros al mundo para hacerlo cognoscible? Y Newton lo hace con mucha fuerza en su física, con leyes universales. Entonces, en este contexto, que es también un dilema, ¿no es cierto?, entre la física exitosa de Newton y el escepticismo de Hume, cuestionar, por ejemplo, el principio de causalidad, cuando Newton está dando cuenta de muchas causas del movimiento, la gravitación, etc., es ahí donde Kant se impone la tarea de toda su vida, que va a ser precisamente un examen de la razón. Lo que Kant se propone hacer, nada menos, es someter la razón a un tribunal. ¿A cuál tribunal? Al tribunal de la crítica.
Y eso es someter a la razón a sí misma, ¿de acuerdo? Porque la crítica es un ejercicio racional. Entonces la propuesta kantiana, racionalista, le dicen muchos autores, muchos intérpretes, es precisamente someter la razón a su propio tribunal. Y ese tribunal se llama crítica. Por eso vamos a ver cómo tres obras fundamentales de producción kantiana tienen como título, en el título, la palabra crítica. Pero crítica, e insiste Kant en ello, crítica no significa simplemente suspender, clausurar, juzgar y darlo por no existente. No, crítica viene del verbo griego hrinein, creo que yo lo mencioné alguna vez, que significa discernir, separar, como poner las cosas en su lugar y recién después juzgar, ¿no? Entonces esta tarea de discernimiento, de poner las cosas en su sitio, es justamente lo que Kant quiere hacer respecto de la razón. Su gran tema de investigación es precisamente qué puede legítimamente la razón humana. Es decir, es una investigación que tiene algo de proceso, también en el sentido tribunal, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer legítimamente la razón? ¿Hasta dónde puede ella llegar? ¿Hasta dónde es posible lograr conocimientos universales y necesarios? Y dice Kant, él mismo, hacia el final de la crítica a la razón pura, dice que él, y lo vuelve a repetir en un contexto, en la lógica, que él quiere responder esencialmente a tres preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo saber? 2, ¿qué debo hacer? Y 3, ¿qué me está permitido esperar? Disculpen la letra, pero no me he sentido muy bien hoy día. ¿Qué me está permitido esperar? Las tres grandes preguntas de toda la obra kantiana, que la va desarrollando a lo largo de toda su vida, una larga y productiva vida, que dice él finalmente se puede resumir en una cuarta pregunta que de alguna manera resume las anteriores, que es la pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido o qué me cabe? Depende de las traducciones. ¿Qué me está permitido esperar? ¿Qué puedo saber? ¿Hasta dónde puede llegar la razón en su capacidad de conocimiento? Es cierto que la razón que conoce, la razón teórica, puede llegar a conocimientos universales y necesarios. Bueno, a esta pregunta responde en particular la crítica a la razón pura. ¿Qué debo hacer? La crítica a la razón práctica. ¿Y qué me está permitido esperar? ¿Qué me cabe esperar en la crítica del juicio? Es decir, efectivamente, someter la razón en sus diversas funciones y capacidades al tribunal de la crítica. La crítica a la razón pura y otras obras que la acompañan, como Prolegómenos, que es posterior a toda metafísica futura. La crítica a la razón práctica viene precedida por el texto precisamente que ustedes tienen que leer, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y la crítica del juicio, se supone, es la gran pregunta, dos en realidad, por la posibilidad de lo teleológico, esperar fines, y también el gusto. A quienes entonces describen este triple abordaje de Kant a la razón como los diversos usos que la razón tiene, ¿correcto? La razón en su uso teórico, la razón en su uso práctico, moral, y la razón en su uso teleológico de poner fines o de juzgar estéticamente, es decir, bello o feo o me gusta, ¿no? Entonces ese es el ámbito nada menos que pretende cubrir toda su obra. Y efectivamente realiza las tres grandes críticas y
el gran tema es, entre los muchos que toca Kant ciertamente, es ¿qué puedo saber? Es decir, ¿cómo funciona la capacidad humana de conocer? Y sí, y esa es la pregunta central de la crítica de la razón pura, si la metafísica puede ser ciencia. La metafísica puede ser ciencia al modo en que son ciencia, dice Kant en la crítica de la razón pura, al modo en que son ciencia las matemáticas y la ciencia física. La pregunta es, ¿cómo es posible la matemática como ciencia? ¿Cómo es posible la física como ciencia? ¿Es o no posible la metafísica como ciencia? La metafísica, aquella que viene desde Descartes, que hemos mencionado desde Platón, y que toma una forma también muy dogmática en autores cercanos en su momento a Kant, de lectura y de relación como Wolff o como Leibniz, metafísicas duras, ¿no es cierto?, a las que Kant llama metafísicas dogmáticas, que pretenden decirnos verdades sobre Dios, el mundo, el alma, el bien y el mal, etc. Entonces, la triple pregunta es, ¿cómo es posible la matemática como ciencia? ¿Cómo es posible la matemática como física? ¿Y es o no posible la metafísica como ciencia? A las dos primeras preguntas, obviamente se responde que sí, la matemática es posible como ciencia y la física es posible como ciencia. ¿Y cómo estudia eso Kant? Precisamente, todo el análisis de la crítica de la razón pura es ver cómo es posible el conocimiento humano. Y Kant es muy claro en indicar que el conocimiento humano es siempre conjunción de intuición sensible o sensibilidad, vamos a poner sensibilidad mejor, de sensibilidad y entendimiento. Y lo que Kant estudia aquí no son los objetos de conocimiento, sino cómo nuestra razón conoce. Por eso durante mucho tiempo se identificó mucho a Kant solamente como alguien que se dedicaba a hacer teoría del conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Y cómo va a estudiar esto Kant? ¿Cómo va a estudiar cómo conocemos? Y tiene la famosísima frase en la introducción a la crítica de la razón pura, dice lo siguiente: aunque todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, ojo, aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia, no todo conocimiento surge de la experiencia. Entonces Kant, por un lado, quiere recuperar de la metafísica dogmática y de las ciencias, recuperar ahí el papel de los sentidos, pero decir también que no todo procede de la experiencia. ¿Y qué es lo que no procede de la experiencia? Y es ahí donde se va a centrar el trabajo kantiano de esta primera crítica, es un estudio de las condiciones que el sujeto que conoce pone para poder conocer el mundo. Es decir, hay un lado pasivo nuestro que recoge la información del mundo, que recoge la materia, las sensaciones, y hay un lado activo nuestro que pone condiciones para que ese objeto sensible se nos dé como fenómeno, se nos muestre, que aparezca, ¿correcto? Ese elemento previo a la experiencia, pero que la hace posible como tal, es precisamente el terreno de lo a priori, de aquello que tenemos en nosotros para hacer posible la experiencia, para hacer posible a su vez que el entendimiento aplique determinados conceptos. Entonces, lo a priori es aquello formal, no tiene contenido, y es de ello que se ocupa la filosofía entendida como filosofía trascendental. Estudiar desde el punto de vista trascendental es estudiar desde el punto de vista a priori de lo formal, es decir, investigar en nuestra razón cuáles son las condiciones que le ponemos a los objetos de conocimiento. Esa es la razón volcada sobre sí, ¿de acuerdo? Que estudia esas condiciones previas, pero sin las cuales no hay conocimiento. Y nos dirá Kant entonces que tanto en la sensibilidad como en el entendimiento hay elementos a priori. En la sensibilidad o intuición sensible tenemos la materia de las sensaciones, ¿no? Lo que nos viene dado, lo que vemos. Ahorita yo veo mis manos moviéndose, veo la luz, y las formas puras, que son
puestas por nosotros, que están en nosotros para aprender el mundo, que en el caso de la sensibilidad son el espacio y el tiempo. ¿Sí? Y en el caso de los conceptos, igual tenemos conceptos empíricos, tenemos conceptos empíricos, el plumón es rojo, ¿sí? Pero también tenemos conceptos puros, formales, a los que Kant llama categorías. La unidad, y ahí retoma precisamente la causalidad. Entonces, saber qué conceptos le aplico a qué información de la sensibilidad será lo que Kant explique a través de un juego de conceptos que es la imaginación, los esquemas de la imaginación, y el juicio, finalmente, como predicar algo de un sujeto a partir de conceptos que se aplican a los datos de la sensibilidad. Es un proceso largo y complicado, todo este estudio kantiano de la a priori del conocimiento, pero precisamente el intento es decir, todo conocimiento comienza con la experiencia, sí, de acuerdo, no hay conocimiento de Dios directamente, con lo cual vemos que la metafísica se nos comienza a alejar como ciencia, ¿no es cierto? Porque el conocimiento comienza siempre por la experiencia, pero procede de nosotros, porque hay a priori de la sensibilidad, espacio y tiempo, y el a priori del entendimiento, que son las categorías o conceptos formales, unidad, sustancia, causalidad, etc., que son los que hacen posible aplicar los esquemas y emitir juicios y conocer y hacer ciencia. ¿Qué es esto que conocemos? Eso que conocemos son lo que Kant llama el mundo de los fenómenos. Los fenómenos, es decir, aquello que se nos da, aquello que se nos muestra, aquello que aparece ante nosotros, ¿de acuerdo? Aquello que se nos da bajo las condiciones que nosotros mismos le ponemos, y esa es la famosa revolución copernicana. Yo pongo las condiciones y no estoy dando vueltas alrededor de los astros, sino que de alguna manera los objetos giran en torno a mí como sujeto que tiene con elementos a priori formales para aprender el mundo, ¿correcto? Eso es lo que conocemos. Conocemos lo que se nos da, lo que se nos muestra, lo que conocemos el mundo de lo fenoménico. Y encima de este mundo fenoménico, o aparte o al costado, si ustedes quieren, está aquello que no se muestra. Aquello que no aparece, que Kant dirá es el terreno del noumeno, la cosa en sí, finalmente. De ahí viene a veces la mala traducción de la idea platónica, o lo inteligible. Eso que no se nos da, que no se nos muestra, no puede ser objeto de ciencia. Entonces, 2 volúmenes larguísimos y termina en la argumentación que ciertamente la metafísica no es ciencia, porque este mundo de cosas en sí, que no es un mundo, es lo que no vemos de los fenómenos. Si no lo vemos, si no accedemos a ellos, ¿qué podemos conocer? No podemos conocer nada. Entonces, Kant dice que ahí hay, por supuesto, hay ideas que siempre están ahí, como Dios, alma y mundo, son las 3 que él menciona, que son las materias propias de la metafísica, pero que funcionan a lo más como ideales regulativos. Un mundo, el conocimiento de la física tiende a conocer el mundo entero, así con Dios y así con la inmortalidad. Sin embargo, esos ideales regulativos no son conocimiento. Son ideales regulativos hacia lo cual quisiera tener el conocimiento si aspirara a la perfección. Entonces, ¿qué hacemos entonces con la metafísica? Si no hay conocimiento de esas cosas, del Dios, del alma y el mundo, que son grandes temas de la metafísica, y entonces ahí viene la gran respuesta kantiana en la última parte de la ley de la razón pura, donde dice que la metafísica solamente puede ser recuperada en su sentido pleno en la moralidad. Entonces, si quieren ustedes, la gran tarea kantiana es explicarnos, describir lo que puede la razón como razón que conoce, y saca del terreno del conocimiento los temas metafísicos y los pone ¿dónde? En la moral, en nuestra capacidad de actuar. Y les leo un pasaje muy interesante casi al final de la crítica de la razón pura. Si quieren, mañana los pongo
algunos en un PPT para que lo puedan ustedes tener. Dice la utilidad mayor y quizás la única, dice Kant, ya en la página 823, o sea, ya hacia el final de la crítica, la utilidad mayor y quizás la única de toda filosofía de la razón pura es por consiguiente solo negativa, a saber, ella no sirve como órgano para el ensanchamiento, una traducción un poco rara, es el Erweiterung, es el agrandamiento, el ensanchamiento, sino como disciplina para la determinación de los límites. Y en lugar de descubrir verdad, tiene solamente el silencioso mérito de impedir los errores. Miren ustedes lo que dice Kant de su propia tremenda obra. Tiene un silencioso mérito impedir errores. Sin embargo, dice a continuación, debe haber en algún lado una fuente de conocimientos positivos. ¿Por qué? Porque hay un anhelo incontinente de llegar a desembarcar siempre en algún lugar. Dice Kant, probablemente se puede esperar que tenga mejor suerte en el único camino que le queda, a saber, en el uso práctico de la razón. Entonces, esta tendencia de la humanidad a querer ir más allá de la experiencia tiene sentido si se lo pone en el lugar correcto. Y el lugar correcto es la moralidad humana, ¿sí? Esa moralidad que deben estar ustedes leyendo ya la fundamentación de la metafísica de las costumbres, porque es justamente metafísica de las costumbres, que esta razón en su uso práctico promulga también leyes que son imperativos, es decir, leyes de la libertad, leyes objetivas que dicen lo que debe acontecer, aunque quizás no acontezca nunca, y así se distinguen de las leyes de la naturaleza que tratan solo de lo que acontece. Dicho entonces que nos vamos a desplazar al plano del deber ser, que es el plano de la moralidad, y salir del ámbito del conocimiento y dejar de tener pretensiones de conocimiento verdadero en un terreno en el que nos movemos como seres libres y como voluntad, que es el terreno de la moralidad, que para Kant es claramente el terreno de lo que debe ser. Es tan radical Kant que dice, siempre se ha pensado, y lo hemos conversado a raíz de Aristóteles, de acuerdo, que la felicidad es el fin último, pero lo que debemos preguntarnos en realidad, dice Kant, es ¿qué debemos hacer para merecer ser felices? ¿No? Fíjense ustedes qué importante la diferencia, plantear de entrada el tema de la libertad y la voluntad como el terreno del deber ser, y la búsqueda, como vamos a ver en el libro, en la fundamentación, de leyes universales, que dice más, no importa si se aplican o no, el tema es que sabemos que hay leyes universales que son las que hacen de nosotros y nosotras seres morales. Entonces, la crítica a la razón pura, con todo su enorme despliegue conceptual, formal o a priori, etc., culmina, dicho por el propio Kant, en un sentido de límite, de juez justamente, de decir hasta acá llegas y de aquí para arriba, o para el costado, si quieres, en el terreno ya no de la sensibilidad ni el conocimiento de leyes universales y necesarias, sino de las leyes que nos indican qué debo hacer, la segunda famosa pregunta. Nos vamos al terreno entonces de la moralidad. La arranca la metafísica, estatuto de ciencia, para ponerla en su lugar preciso, que es el actuar humano, ¿no? Entonces es realmente una revolución en la manera de entender la ética, que luego vamos a ver, se discute mucho el nombre. Luego Hegel vendrá a hacer una extraordinaria, interesante crítica de la moralidad kantiana, reconociéndole obviamente su enorme mérito, pero es precisamente el imperativo del deber, es el lugar donde podemos hablar de libertad y donde sí tiene sentido hablar para la acción, para el buen actuar, de la inmortalidad, de la libertad y de Dios incluso, ¿no? Entonces, ese es el espacio legítimo de esas preguntas que no son de conocimiento, sino de vida, del deber ser. Ya estamos lejos del plan de la vida buena, comunitaria. Y ahora sí, alguien el otro día preguntaba, ay Dios, ¿dónde está el libro? Perdón, un ratito. Acá está. Alguien el otro día preguntaba por qué se estudiaba ética, Hobbes en ética,
y obviamente porque tiene una concepción de lo humano que se vincula directamente con lo político. Leo un texto de Jürgen Habermas, Teoría y Praxis, donde tiene un capítulo dedicado a Hobbes y a otros filósofos. Y dice en el punto número 1 del capítulo 1, la política se entendía como la doctrina de la vida buena y justa, es continuación de la ética, pues Aristóteles no veía ninguna oposición entre la constitución vigente en el nomoi, las leyes, y el ethos de la vida ciudadana. Tampoco sabía separar la eticidad de la acción, de la costumbre y la ley. Solo la politeia, el régimen político, habilita al ciudadano para la vida buena. El hombre es en general son politicón, en el sentido de que para la realización de su naturaleza depende de la polis. En Kant, por el contrario, el comportamiento ético del individuo libre, desde un punto de vista meramente interno, está claramente diferenciado de la legalidad de sus acciones externas. Y así como la moralidad está desprendida de la legalidad, así también la política lo está de ambas. Política que obtiene un lugar sumamente problemático como conocimiento técnico, etc. Por supuesto, Kant también tiene una propuesta de filosofía como contrato social, ¿cierto? Una concepción de la sociedad, pero lo que importa acá es ya la separación de ámbitos donde no se asume la pertenencia del hombre a una comunidad y que eso es el espacio de la vida buena, sino se asume el individuo agente de su propio individualismo que ya comenzó ciertamente al principio de esta modernidad que estamos examinando, pero acá da un radical giro, el famoso cambio de paradigma, robando el concepto a Kuhn, de la moralidad vuelta sobre sí misma, sobre la propia razón práctica humana, afirmando rotundamente la autonomía, y por eso se habla del paradigma de la autonomía o de la justicia, y ya no del ethos o la vida buena o la búsqueda de la felicidad. Eso es. Muchas gracias. Nos vemos mañana.